Ya estamos de vuelta con Latinoamérica Habla. Latinoamérica siempre habla de libertad de expresión. Hoy nos vamos a enfocar en el caso mexicano y lo vamos a hacer porque nos llamó la atención una reciente declaración del presidente Enrique Peña Nieto, donde él celebraba el avance de los medios de comunicación, el uso de las redes sociales para manifestar ideas, realizar denuncias y fortalecer la democracia. Bueno, hasta ahí estamos bien. ¿Dónde dio estas declaraciones? Él lo hizo en una reunión con los miembros del Consejo de Comunicación y allí dijo que en México se ejerce la libertad de expresión, misma que es una conquista social irrenunciable. Pero eso no es todo. Agregó que la libre manifestación de las ideas es una conquista social irrenunciable que hoy forma parte, y escuchen esto, de la normalidad democrática de México. Eso fue lo que llamó la atención. Allí vino la contradicción. Allí surgieron las reacciones a partir de estas declaraciones. ¿Con quién vamos a abordar este tema hoy en Latinoamérica Habla? Lo vamos a hacer con una periodista que ha sufrido de cerca la persecución que padecen muchos periodistas independientes de México. Vamos a saludar a Celeste Sáenz de Miera. Muchísimas gracias, Celeste, por acompañarnos en la Radio del Sur. Al contrario, Marayira, querida, gracias. Y es un privilegio estar, aunque sea, bueno, lo estamos de corazón, pero que esté nuestra voz en esa tierra maravillosa que pertenece a nuestra patria grande. Es un privilegio estar con ustedes, Marayira, querida. Muchísimas gracias. El privilegio es nuestro. Te acompañamos en este momento. Somos solidarios con tu causa. Tu caso concreto queremos darlo a conocer, porque has sido víctima de amenazas, de ataques, por dar seguimiento a algunos casos de arbitrariedad, de injusticia, de corrupción. Cuéntanos exactamente qué ha ocurrido contigo. Muchísimas gracias, Marayira. Bueno, por desgracia ha ocurrido conmigo lo que ocurre con otros compañeros periodistas. La realidad aquí en México es sumamente complicada. ¿En qué relación? Más allá de que hay un poder en contra de otro poder, aquí el poder está totalmente atomizado. Hay muchos poderes fácticos. Está obviamente el poder del gobierno, pero están también otro tipo de intereses nacionales y también transnacionales. Recientemente en nuestro México se acaba de dar una apertura a pues el poder tener acceso a empresas, a recursos naturales de nuestro país. Aquí lo curioso, van a decir, bueno, pues en otros países también se puede, ¿sí? En otros países se da, por ejemplo, apertura a bancos, donde se puede que la máxima inversión sea del 20% de una entidad extranjera. En nuestro país se puede incluso el 100%. Con esto digo mucho, porque se puede aplicar a otra cuestión de los recursos naturales, como son los minerales, en este caso las mineras. Hace unos días se robaron, como si fuera a robarse una cartera, un monedero o algo del mercado, 900 kilos de oro de una minera. Y ahora en un programa del Club de Periodistas de México, dos grandes periodistas mexicanos, el maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera y el maestro Rodolfo Sánchez Mena, que es especialista en el tema, preguntaba cuánto pagaría de impuestos esta minera canadiense, a la cual pues le robaron 900 kilos de oro. En esto no solamente también está lo simple del ratero y de la empresa. Aquí hay que estas empresas tienen guardias blancas que muchas de las veces no son nacionales. Por otro lado, es un crimen organizado que muchas de las veces se sirve y transita de la mano con estas empresas. Entonces hay una serie de complicidades y de circunstancias muy, muy, muy complejas, que no se nos olvide y debemos de posicionar a nuestros queridos amigos venezolanos, ¿verdad?, que este caso doloroso y muy conocido, como es el caso de Ayotzinapa, de estos 43 normalistas desaparecidos, bueno, pues es que están cerca de una de las mineras más importantes en el estado de Guerrero. Esta mina
pues produce ni más ni menos que el 10%, escuchen bien, 10% del oro del mundo. Eso es tremendo. Claro. Entonces, obviamente, alrededor de estas minas y de estas entidades hay una serie de intereses tremendos. Obviamente estos intereses de mega empresas y mega consorcios les interesa tener gobiernos débiles, y si no son débiles, debilitarlos. ¿Cómo? Bueno, pues hay personajes que son bien débiles, que se incluyen débiles, bueno, que son vulnerables, ya sea en su vida personal, ya sea en su vida profesional, y estos personajes los impulsan para que estén en la palestra y de alguna u otra manera pues sea mucho más manejable todo, porque si no están y son sumamente vulnerables. Y se pueden manipular no solamente desde un punto de vista político y económico visible, sino que como el propio pueblo es inconforme con las carencias, con la corrupción, bueno, pues más leña al fuego hay de donde echar mano. Y ahorita que en México se abrieron las puertas a estos megaconsorcios y que además los partidos políticos literalmente están partidos, están atomizados, se está atomizando todo porque divide y vencerás. Y estos grupúsculos, que ya son más bien camarillas, pues cada uno tiene a su empresa preferida, ¿verdad? Me imagino que así será, y no es solamente por partido, sino dentro de los partidos hay varios grupos que tienen, entre ellos hay conflictos, hay una especie de revolución interna en cada partido político, o en la mayoría de ellos, en unos más, en otros menos. Entonces hay luchas intestinas por todos lados, y estos grupúsculos obviamente están esperando con su empresa, la que los apoya y los sitúa, pues encontrar el mejor lugar del teatro, digamos, la butaca delantera, para tener la mejor posición para hacerse de los recursos naturales de México. Ahora, Celeste, esta denuncia es muy delicada. ¿Cómo articularla en tu país? Porque es importante que la comunidad internacional, que los hermanos latinoamericanos conozcan el por qué sucede este tipo de cosas, el por qué se te amenaza cuando formulas la denuncia y el por qué el presidente de la República defiende una libertad de expresión como una conquista social irrenunciable, como una normalidad democrática en México. Mira, son varias preguntas y muy complicadas todas. Te comento que el caso particular mío no incide tanto en cuanto a esta denuncia. Y hay algo muy lamentable en México, que hay una especie de censura, ya no por una censura de tapar bocas, sino porque se vuelve cinismo y ya puedes denunciar lo que sea y no pasa nada. Parece que dices lo peor y sin embargo, bueno, pues no sucede nada. Y hay otra cosa también muy lamentable y muy delicada y muy peligrosa, que no solamente puedes tú hacer un señalamiento a un gobierno, por ejemplo, al gobierno nacional. Aquí haya habido y se legisló para que los diferentes estados que antes había un cierto control, articulación, sí, con un exceso muchas de las veces, pero que deliberadamente se fue impulsando eso para que posteriormente se diera una atomización total, y entonces cada gobernador de cada estado de la República Mexicana, pues hay algunos gobernadores que más o menos lo van haciendo, los menos, por cierto, pero bueno, pero hay otros que realmente se sienten reyes y son reyes en su estado y dominan absolutamente. Entonces hay estados que es donde el periodismo es mucho más peligroso, porque hay un dicho acá en México que no sé si allá lo conozcan o también allá, o sea, de allá y acá lo conozcamos, ¿verdad? Somos hermanos latinoamericanos y compartimos tantas cosas. Este dicho dice: pueblo chico, infierno grande. Sí. Y esto así porque los periodistas y los compañeros del interior de la República están mucho más expuestos porque están menos visibles.
Y aquí la no visibilidad es el mayor peligro, porque entonces no hay forma de que los compañeros y el propio pueblo te proteja, al menos sabiendo de tu caso. Del caso particular, lo que sucedió es que me tocó de alguna manera reportear y hacer algunas cosas desde el interior de la República, y me tocó un poco vivir, o aún mucho, aún estando aquí en el Club de Periodistas y ser secretaria general del Club de Periodistas de México, que es un organismo no solamente nacional, sino internacional. Bueno, el sentirte y el percibirte de un perfil bajo para ellos no importa, y además aquí lo fundamental es subrayar que no soy yo, no personalizo yo. Me solidarizo con compañeros que no tienen la posibilidad que yo tengo de hablar contigo, querida Marayira, de hablar con nuestros amigos venezolanos, y que están inmersos en un lodo tremendo en donde estos caciques de los estados pues hacen y deshacen y se sienten dueños de vidas. Entonces imagínate eso todavía con el otro contexto que te digo. Finalmente, el presidente de la República creo que tiene sus propias facturas ya de por sí pesadas. Pero creo que aparte de estas, independientemente que las tiene, y una buena parte de ellos, pues con una consecuencia de sus propios actos, creo que tiene un plus extra de quienes están tratando de aprovechar eso y que además lo atizan y procuran fomentarlo desde fuera para que precisamente sea mucho más fácil el poder tener acceso a estos recursos. Estamos los mexicanos de a pie defendiendo nuestros recursos. Aquí el caso particular de tu servidora en mucho tiene que ver con la defensa del agua, con la defensa de la parte de la ecología, con el denunciar cosas desde uno de los estados de la República, que es el estado de Morelos, que es uno de los con mayor índice de violencia, y en el que realmente me topé con un poder tremendo que yo nunca imaginé, porque lo vivo a través de mis compañeros, pero el estar en los zapatos de alguien que viva allá y que se enfrente a donde no hay un espacio de apertura para los ciudadanos es realmente sofocante. El hacer estas denuncias me costó amenazas locales, y posteriormente fueron de diferente índole, fueron unas directas, físicas, otras fueron telefónicas, otras fueron de diferentes maneras, hasta que escalaron, y por eso decidieron mis compañeros del Club de Periodistas de México darlo a conocer, porque ellos ya tenían conocimiento de esto y me habían dicho que lo diera yo a conocer. Y yo, por algunas circunstancias de protección de otras personas, no la mía, porque son las personas que viven allá, en este estado de Morelos, es que decidí llevar las cosas con mayor cautela, procurar tratar las cosas obviamente desde el punto de vista legal. Te das cuenta que hay corrupción, que hay una cerrazón tremenda, que está uno en estado de indefensión, que es una cosa de veras tremenda, donde alguien que va a denunciar, no solamente dilatan las cosas, sino además no te dan copia de los documentos que tú haces, pueden cambiarlos con la mano en la cintura y además entregarlos a la parte de la que tú eres víctima, las propias autoridades. Entonces, yo no estoy haciendo una circunstancia de una acusación directa. ¿Por qué? Porque yo de lo que hablo es de lo que yo he vivido, y al menos los hechos a eso llevan y a eso hacen pensar, porque es lo que nosotros hemos vivido. Al seguir denunciando esto, tanto de manera personal, su servidora, queridos amigos, hermanos venezolanos, en el programa Voces del Periodista, que es el programa del Club de Periodistas de México, la cual soy conductora de este programa, no solamente aquí, o sea, aquí empezaron las amenazas. Posteriormente, algunos compañeros, obviamente, hicieron algunas réplicas en sus propios medios, en otros periódicos, en otros espacios de comunicación. Porque no es nuevo, bueno, Celeste. Este no, tipo de amenazas, tú eres amenazada desde hace muchos años. Desde hace varios años, pero se fueron incrementando, y el origen está en Morelos.
aunque yo he tenido otras dinámicas, temas realmente fuertes. Te digo, aquí se llegó de una manera en que yo creo que se llegó al cinismo. Hay una anécdota en la cual algún político mexicano se empezó a autoatacar y a levantarse falsos a sí mismo, o sea, que alguien más se los levantara. ¿Para qué? Para que no eran ciertos y que había falta de credibilidad en la prensa. Ahora hay algo que acá se llama mordaza de sangre, que es también denostarte o hacer una campaña de calumnias y de difamación contra un compañero. Y por otra parte, si te matan o te sucede algo, pues es que te lo merecías porque a lo mejor andabas en algún negocio sucio. Esto es muy lamentable y es esta circunstancia. Y te comento posteriormente de estas amenazas locales que me llevan a pensar en que alguna complicidad hay, por supuesto, con autoridades, porque si no, ya se hubiera hecho alguna cosa, porque hay cosas muy evidentes. Bueno, pues resulta que una amenaza que me hicieron hace unos meses, muy particular, muy fea, pero muy particular, que no lo digo al aire porque estamos en momentos, pues, jurídicos que se está, instrumentando todo esto. ¿Qué sucede? Bueno, pues que me van a la casa de ustedes a hacer exactamente la misma amenaza. Y están constantemente fotografiando mi casa, que es casa de ustedes, en el Distrito Federal, cuando cualquier persona que quiera ver una casa la puede ver a través de Google Earth en el internet y no necesita ir a tomar fotos de nadie. Entonces fue el momento en que mis compañeros decidieron que esto pues se diera a conocer, porque esto es una manera también, y no solamente de ver mi caso, de ver otros casos de compañeros, sobre todo en el interior de la República Mexicana. En un Es país celeste importante. donde matan a los periodistas por hacer denuncias Exactamente. como esta, ¿qué reflexión final puedes hacer, no solo para conocer la situación, sino para sumarse también en un movimiento continental justamente Exacto. en pro de blindar a los Exacto. periodistas para que sigan ocurriendo situaciones como esta? Mira, hay una cuestión que quiero, y gracias por la oportunidad, y en la medida que yo pueda, ojalá al menos al que me escuchen replicar y que se vea la circunstancia de muchos periodistas mexicanos. Aquí es importantísimo el replicar, el que estemos al unísono, el que si le hacen algo a uno, nos hacen algo a todos, el que seamos espejo de las causas que se denuncian, porque tratan de callar a un periodista porque está replicando la voz de alguien que está sufriendo una injusticia. En la medida que sepan que si matan a un periodista, esa noticia, en vez de callarse, se va a multiplicar, es solamente como dejará de suceder esto. Yo sí quiero comentar que de alguna manera algunos compañeros míos me comentaron y me compartieron una experiencia reciente que no había antes en México, que es un sistema de protección, un mecanismo le llaman de protección a periodistas, y que en la cual, aunque forma parte del gobierno, pero sí forman parte periodistas plurales, digamos. Entonces, yo estoy dentro de este mecanismo, acudí a una fiscalía especializada, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos también supervisando qué pasa conmigo. Creo que me han orientado bastante. Al menos siento un acompañamiento muy importante, como ahorita. Les agradezco con el alma y con el corazón lo que están haciendo ustedes, Marayira, y bien lo dices, voltear los ojos de Latinoamérica. Y por otra parte también, bueno, autoridades locales aquí del Distrito Federal también vieron que hay un riesgo y tengo una patrulla 24 horas en la puerta de la casa de ustedes. Digamos, todavía faltan otras instancias para ver el mayor riesgo, pero da pena que otros compañeros que no tienen la posibilidad de compartir con otros compañeros que no sean los de su propio estado o los de la propia entidad donde están, que están en mucho mayor riesgo que todos nosotros. Entonces, valga esto, y también por eso me decidí a hablar. Vamos a hacer una rueda de prensa en unos días más para poder profundizar en los hechos, en contar todo lo que está detrás o parte de lo que está detrás de esto, no por Celeste, sino por todos,
y porque nos animemos a hacerlo todos, y porque aquí el club es eco de los perseguidos, así le llaman también el rincón de los perseguidos, también es conocido el club como el templo de la libertad. Aquí lo que hacemos es escuchar a todas las voces, no importa de la forma de pensar que tengan, de la inclinación derecha, izquierda, centro, lo que sea. Aquí lo que procuramos es que el blindaje es el ser plurales. Al ser plurales, nadie va a poder venirnos a decir que le callemos la boca a alguien. Por otra parte, también el pedirles de favor que estemos muy en contacto, que estemos muy alerta. Estamos muy vulnerables en México por estas circunstancias, porque además, como les digo, estas empresas también tienen guardias blancas, aparte hay mucha corrupción interna de políticos, pero también de otros actores ya, que pues están viendo en México un país con tanto recurso natural y que hace relativamente pocos años no vivía para nada, ni nos imaginábamos poder tener el contexto de expectativas y de vida en la que estamos viviendo. Sin embargo, somos entusiastas, tenemos que seguir adelante, no nos queda de otra. La libertad no se regatea, la libertad se ejerce, es un derecho que tenemos y debemos de ser conscientes que no hay justicia, no puede haber ley que admitamos y que permitamos que no sea justa, porque aquí, por desgracia, muchas de las veces las leyes se utilizan no para que incidan en la justicia, por desgracia. Entonces, mientras los ciudadanos estemos conscientes de que debemos de ser libres, que la libertad no solamente es estar un espacio abierto, la libertad de ser conscientes. Y aquí también hay mucha forma de dominio y de colonizar el pensamiento, el espíritu, las reacciones. Entonces aquí tiene que ver el interés de muchos medios que priorizan los intereses privados por encima de los intereses públicos. Por eso es muy importante la conciencia ciudadana, el asumirnos como ciudadanos y no estar en este contexto de solamente irnos por lo cómodo. Aquí poco a poco nos han querido adormecer la capacidad de asombro, la capacidad de respuesta, el que se atomiza todo. Hay protestas contra las mujeres violadas, protesta contra los indígenas, protesta por los niños, porque se atomiza la violencia, cuando nos debe de indignar y nos debemos unir todos por las mujeres, todos por los indígenas, todos por los problemas de salud, de género, todo lo que sea. Entonces nos han ido atomizando los espacios, que no nos atomicen el alma, que no nos adormezcamos el alma, y por eso les abrazamos también. No, y aquí sí hablo a nombre del Club de Periodistas de México, porque enviamos toda nuestra solidaridad a Venezuela, toda la solidaridad. Esta situación de este decreto, o como se pueda llamar, porque hay cosas que tienen una denominación, pero en el fondo es mucho más allá que eso, por llamarle algún recurso legal, pero finalmente este decreto aberrante. Entonces estamos en la solidaridad con ustedes. Que viva la libertad de expresión, y la verdadera libertad es el que todos nos escuchemos, que no se asesine al pensamiento, porque no solamente se asesina físicamente, sí, se intenta y se está haciendo una tarea y una campaña para asesinar el pensamiento, y eso no lo podemos permitir. ¿Y cómo no lo podemos permitir? Simplemente siendo conscientes de ello, reaccionando, sí, y ahí sí podemos tener una armadura y un blindaje importante, porque finalmente el pensamiento depende de nosotros, los sentimientos igual, sí. y el que seamos solidarios, nos solidarizamos, nos conmovamos con los hechos que pasan en el mundo también. Aquí también hay mucha corresponsabilidad al promover la violencia de muchas maneras, y es parte de eso, de hacernos un lavado de cerebro a través de ir reaccionando o no reaccionando a cuestiones inminentes y elementales, como es la solidaridad con alguien y el conmovernos con la muerte de alguien. Y ahora ya nos muestran muertos por cientos o por miles, y al rato decir, aquí fueron 1,000, bueno, pero allá fueron 2,000, y así vamos. Así es, Celeste. Realmente es una lucha permanente del pueblo mexicano, de los periodistas mexicanos, que continúan de manera permanente
buscando la manera de decir la verdad de lo que está pasando en su país. Son años de lucha, resistiéndose a una serie de situaciones que intentan taparse, de situaciones que continúan dándose, pero en este momento en que la democratización de la comunicación comienza a tener forma, se le está dando forma en nuestra América Latina, resulta ya mucho más difícil tapar el sol con un dedo. Celeste Sáenz de Miera, destacada periodista mexicana, luchadora social, ha padecido de muchas amenazas tras denuncias delicadas que hace de hechos de corrupción. Libertad de expresión en México, lo dice el presidente Enrique Peña Nieto. Él asegura que sí. Esta entrevista da cuenta de lo contrario. Vamos a cerrar, ha sido un verdadero gusto. Gracias por elegirnos. Desiree Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Daimi Peña en la coordinación general de la estación, Walter Hernández en los controles técnicos, al igual que Ever Castellanos, Antalia Díaz en la asistencia de producción y esta servidora Marayira Cherino. Será hasta una próxima oportunidad cuando nuevamente estaremos abordando esos temas de los cuales Latinoamérica habla. La Radio del Sur presentó Latinoamérica Habla. Que en México se ejerce la libertad de expresión, misma que es una conquista social irrenunciable. Pero eso no es todo. Agregó que la libre manifestación de las ideas es una conquista social irrenunciable que hoy forma parte, y escuchen esto, de la normalidad democrática de México. Eso fue lo que llamó la atención. Allí vino la contradicción. Allí surgieron las reacciones a partir de estas declaraciones. ¿Con quién vamos a abordar este tema hoy en Latinoamérica Habla? Lo vamos a hacer con una periodista que ha sufrido de por intereses nacionales y también transnacionales. Recientemente en nuestro México se acaba de dar una apertura a el poder tener acceso a empresas, a recursos naturales de nuestro país. Aquí lo curioso, van a decir, bueno, pues en otros países también se puede, ¿sí? En otros países se da, por ejemplo, apertura a bancos, donde se puede que la máxima inversión sea del 20% de una entidad extranjera. En nuestro país se puede incluso el 100%. Esto es, con esto digo mucho, porque se puede aplicar a otra cuestión de los recursos. Cerca de la persecución que padecen muchos periodistas independientes de México. Vamos a saludar a Celeste Sáenz de Miera. Muchísimas gracias, Celeste, por acompañarnos en la Radio del Sur. Al contrario, Marayira, querida, gracias. Y es un privilegio estar, aunque sea, bueno, lo estamos de corazón, pero que esté nuestra voz en esa tierra maravillosa que pertenece a nuestra patria grande. Es un privilegio estar con ustedes, Marayira, querida. Muchísimas gracias. El privilegio es nuestro. Te acompañamos en este momento. Somos solidarios con tu causa. Tu caso concreto queremos darlo a conocer, porque has sido víctima de amenazas, de ataques, por dar seguimiento a algunos casos de arbitrariedad, de injusticia, de corrupción. Cuéntanos exactamente qué ha ocurrido contigo. Muchísimas gracias, Marayira. Bueno, por desgracia ha ocurrido conmigo lo que ocurre con otros compañeros periodistas. La realidad aquí en México es sumamente complicada. ¿En qué relación? Más allá de ver que hay un poder en contra de otro poder, aquí el poder está totalmente atomizado. Hay muchos poderes fácticos. Está obviamente el poder del gobierno, pero están también otro tipo. Ya estamos de vuelta con Latinoamérica Habla. Latinoamérica siempre habla de libertad de expresión. Hoy nos vamos a enfocar en el caso mexicano y lo vamos a hacer porque nos llamó la atención una reciente declaración del presidente Enrique Peña Nieto, donde él celebraba el avance de los medios de comunicación, el uso de las redes sociales para manifestar ideas, realizar denuncias y fortalecer la democracia. Bueno, hasta ahí estamos bien. ¿Dónde dio estas declaraciones? Él lo hizo en una reunión con los miembros del Consejo de Comunicación y allí dijo